Hoy esta es la primera clave e insisto, hoy es necesario levantar ciertas alfombras porque bajo ellas hay demasiado polvo y no especialmente democrático. Esto es lo primero que hoy les estamos contando y el negocio que se está haciendo con ello. Esto es lo que les destapamos hoy. Esto que están viendo, 44 páginas, es la vuelta a los tiempos de Villarejo. Es lo que se presenta y se conoce como José Luis Rodríguez Zapatero, redes de influencia, estrategia y poder informal. Es un informe anónimo sobre Zapatero, con el que se están construyendo demandas, relatos periodísticos y, sobre todo, relatos políticos contra el expresidente. Insisto, sin firma, sin absolutamente ningún membrete, pero con cosas tan curiosas como esta. Está escrito en inglés, pero se les ha olvidado traducir algunas cosas y cantan como esta: red ampliada de influencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Esto, para estar escrito en inglés, suena mucho a alguien lo ha traducido del castellano. Cantan cosas como esta: al exministro José Blanco, este supuesto think tank alemán que firma esto, le llama Pepiño. Obviamente, los alemanes llaman Pepiño a cualquiera que se llame José Blanco. En fin, lo que tenemos ahora mismo es, de nuevo, informes anónimos, los mismos que se utilizaron contra Pablo Iglesias, los mismos que se utilizaron contra Podemos, servidos ya contra Zapatero. Pedro Gómez, hemos tenido acceso a este informe. Pedro, ¿qué dice y qué cuenta? Pues este informe que hemos tenido acceso, que hemos analizado y hemos traducido, porque está en inglés, pese a haberlo hecho supuestamente un think tank alemán, lo que concluye en sus últimas páginas es que no hay ninguna prueba sobre todas las cosas que dicen sobre José Luis Rodríguez Zapatero, porque son informaciones escurridizas. Es más, en todas esas páginas no aportan ningún documento, ningún anexo que certifiquen o que demuestren esa red de influencia supuestamente tejida por el expresidente del gobierno. Además, está llena de expresiones como según informaciones periodísticas, según dicen algunos analistas, o literalmente se habla de. Y además está lleno de elementos que llaman bastante la atención. Por ejemplo, el que tú decías, para referirse al exministro José Blanco le denominan o le llaman Pepiño, pero es que además hay errores flagrantes, confunden el nombre de diferentes personas del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, como el de algún periodista, pero es que es más, llegan a decir que fue el presidente Zapatero quien propuso de vocal del Consejo General de Poder Judicial a Fernando Grande Marlaska cuando fue nombrado gracias a que lo aportó ese nombre el Partido Popular. Chema Garrido, esto que estamos contando hoy es la vuelta a las cloacas. Esto es lo mismo que se hizo con Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, aquel informe PISA. Estamos ante un ejemplo práctico. Si alguien quiere saber cómo funcionan las cloacas del Estado o la mafia política, judicial y mediática, de verdad que les animo a que se adentren en este informe, porque explica a la perfección eso, el funcionamiento de las cloacas y de la mafia. ¿Qué hacen? Primero, fabrican un informe por supuesto lleno de mentiras, de exageraciones, de medias verdades, de especulaciones, que no lleva a nada, salvo que ese informe es difundido y distribuido a medios de comunicación, a personalidades políticas y empresariales, empiezan a hablar de ese informe, incluso hay quien se atreve a hacer publicaciones, eso llega a manos de grupos ultraderechistas que se personan en los juzgados a la espera de que un juez, rollo juez Pignado, abra una investigación totalmente disparatada, pero que sirve, uno, para arruinar la proyección pública y personal de la persona afectada, y en segundo lugar para generar aún más ruido mediático y político. Es de verdad un ejemplo de manual de cómo funcionan las cloacas del Estado, que tristemente creíamos que después de Villarejo habían desaparecido en este país, pero que vemos cómo vuelven a salir con fuerza. Que tienen una finalidad. Zapatero es el enlace con Junts per Catalunya. Zapatero ahora mismo es quien está pudiendo tener esa interlocución. ¿Esto está intentando romper ese canal, Chema? Claro, es que siempre nos debemos de preguntar quién fabrica estos informes, ¿no? En el pasado y en el presente.
los círculos periodísticos y políticos lo tienen claro, es decir, este informe nace del entorno muy cercano a Carles Puigdemont, de defensa, de algún abogado que en su día ayudó a los independentistas y que estaría claramente fabricando y difundiendo este informe para dar por finiquitada la legislatura, incluso proponer al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo una moción de censura instrumental a cambio, eso sí, de inmunidad judicial. Por eso la fabricación de este informe con una clara finalidad. No solo es anular a José Luis Rodríguez Zapatero como una persona que moviliza a la izquierda, sino para que la legislatura entre en crisis porque entre Puigdemont y Zapatero este informe, bueno, provoque una brecha. Chema Garrido, Diario El Plural, cuídate, gracias y un abrazo. Un abrazo, cuidaros. Informe anónimo, con este contenido y a partir de aquí, coincidencia o no. Atentos a lo que anuncia Isabel Díaz Ayuso. Vienen curvas para Zapatero. Informe servido, respuesta política. La corrupción va a atar a Sánchez en el poder. Vamos a ver nuevas cosas que nos volverán a helar la sangre. Ya sabremos lo que pasa con Zapatero y les adelanto que vienen curvas. Y risitas de fondo, no sé si enlatadas, no, vamos a ver. Este informe, incluso en vez, si no dijera Pepiño y dijera Klein Joseph, que es como se diría en alemán, tampoco tendría ninguna virtualidad ni ninguna inteligencia. Es de los normales que hemos visto en este país, lamentablemente, durante mucho tiempo. Pero ¿por qué ahora nos agitamos? Pues porque llegamos tarde. Y por lo mismo que he dicho antes, la ingenuidad en defensa de la democracia. Como este informe, hemos sufrido bastantes. Javier antes hablaba del informe PISA, también hablaba de otras cuestiones. Ha habido otros informes. ¿O es que no nos acordamos ya de lo que le ha pasado a Urban, lo que le pasó? Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando aquellos informes salían, y me estoy acordando ahora de Bertolt Brecht, pues casi nadie se daba por concernido, como dicen los franceses. No, esto no pasa nada. Bueno, Podemos tuvo que sufrir 20 informes. Urban otro, y otros muchos dirigentes. En Cataluña también han sufrido muchos dirigentes de este tipo de informes y nos hemos quedado callados, claro, porque cada uno en diferentes grados. Y no hablo aquí ni de izquierda, ni derecha, ni de partidarios del gobierno, ni de partidarios de la oposición. Hablo de demócratas. Una democracia no puede tener en su aparato circulatorio trombos antidemocráticos como este informe. En este déjame, si me permite, el problema de este tipo de informes no es que existan, que son inevitables en una sociedad democrática. Y más ahora con la inteligencia artificial te construye un informe ad hoc contra Javier Aroca o contra cualquiera de que estemos aquí ahora mismo sentados. Perfectamente, es facilísimo, la inteligencia artificial te permite hacer ese tipo de informes. El problema es quien compra la mercancía sin hacer su buen trabajo periodístico o político. El problema es decir, que ¿alguien tiene alguna credibilidad, por favor? Un informe que no está fechado, que no dice quién es el autor, no dice cómo se ha construido el método de elaboración, ninguno. Pero está en el debate público ya. Pero y ese es el voy a decir algo que ¿Los tuvieron los de Podemos? No, y en Cataluña la efectividad está servida, desde luego. Y hemos visto, y hay cosas que son errores factuales tremendos, pero que efectivamente están sirviendo. Porque Hazte Oír ha denunciado a Zapatero por narcotráfico. Con estas supuestas redes de influencia, con errores tan garrafales como que se habla de su ex jefa de gabinete, Angélica Rubio, y en lugar de decir Angélica Rubio, se lo atribuyen a la pobre Natibel Preciado, que Natibel Preciado pasaba por allí, que no tiene nada que ver con todo esto. No habrá tenido que ver. Natibel la problema de tantas cosas que ya te pasas. Bueno. Pero que luego salga la presidenta de la Comunidad de Madrid, se les va a helar la sangre. Se les va a helar la sangre con Zapatero y justamente a los 10 minutos de publicarse este informe. Yo la verdad es que creo que después de tanta cloaca, de tanto informe falso, de tanta poli patriótica y de tanto Villarejo, no nos tendría que sorprender que esto sucediera. Bueno. Otra cosa es darle crédito. Y por cierto, pregunto una cosa, ¿cómo se dirá en alemán Pepiño? Klein Joseph. Bueno. Hay novedades sobre esto que veíamos, Ana Ibarzábal, porque finalmente, además, va a ser antes la misa en Madrid que la que había prevista en Huelva, que es la provincia donde más muertos ha habido con Adamuz. Ane, cuéntanos, porque sobre esto hay novedades.
Sí, la semana pasada se lo pidió Ayuso por carta al arzobispo de Madrid y en apenas 24 horas ya tenía respuesta. Dicho y hecho, habrá una misa por las víctimas del accidente ferroviario el 29 de enero a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena en Madrid. Por tanto, como decías, Jesús, la capital española acogerá este homenaje, esta misa en la Catedral de la Almudena, antes incluso que el propio homenaje de Estado que acordaron Sánchez y Moreno Bonilla para el 31 de enero en Huelva y que de momento se ha aplazado porque un número importante de familiares de las víctimas no puede acudir. Ernesto Ekaizer, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Ernesto, te quiero preguntar porque ha sido curioso ver en las últimas horas cómo Cayetana Álvarez de Toledo utilizar el accidente 45 muertos para decir que lo que descarrila es España, las vías, el gobierno. Mira esto que decía Cayetana Álvarez de Toledo. Mira. España descarrilado. Y lo decía hoy el presidente Feijóo, el presidente de mi partido, en esta mañana, decía, el estado de las vías es el reflejo del estado de la nación. Con la llegada de Zapatero, al poder empieza a tambalearse la cosa. Y ya con Sánchez es cuando se ha salido de las vías. Mutación de democracia plena a democracia fallida. Ernesto, ¿ante qué estamos? Estamos en lo que yo digo de manera reiterada, y es ante un golpe de Estado en desarrollo. Son capítulos de un golpe de Estado en desarrollo. Lo vimos de manera fallida durante la pandemia. Pablo Casado hizo más o menos lo mismo, además utilizando al Tribunal Constitucional, que en ese momento tenía mayoría de la derecha. Y ahora lo que tenemos es una continuidad. Cayetana se olvida además que después de Zapatero vino Rajoy. Hombre, es un agujero muy grande. Fueron 8 años los de Rajoy. Dice que después de Zapatero vino Sánchez y que hay una continuidad entre Sánchez y Zapatero. Pero hombre, insisto, hay un paréntesis de 8 años de Rajoy. Pero bueno, yo creo que el problema consiste en que Isabel Díaz Ayuso se ha llevado el gato al agua y Cayetana también. Que el funeral sea el 29 de enero en la provincia eclesiástica de Madrid y se aplace por otras razones, evidentemente de organización, el funeral en Huelva, supone para Ayuso tener el liderazgo del golpismo que no ejerce Moreno Bonilla, porque Moreno Bonilla es considerado por Miguel Ángel Rodríguez y Isabel Díaz Ayuso un blando que ha estado hablando con Sánchez, que ha estado hablando con Óscar Puente, que se lleva durante todo lo que tiene que ver con el accidente de Adamuz de manera normal y corriente y hasta se diría leal con el gobierno, y ella ahora lidera ese funeral. Lo que pasa, Ernesto, un momento, porque, Ernesto, decías algo muy duro, es decir, es un golpe de Estado. Pedía la palabra a David brevemente, y os pido esto, porque un golpe de Estado, será crítico, pero no sé a qué te refieres con eso de golpe de Estado, David. Sí, yo veo un poco por ahí, que me llama la atención que denunciemos el trazo grueso utilizando un poco más de trazo grueso, ¿no? No creo que en España haya un golpe de Estado encubierto, no creo que la normalidad democrática esté en peligro, independientemente de que haya problemas, dificultades, que haya gente que levante mucho la voz o que haya gente que se dedique a crispar, pero de ahí a que haya un golpe de Estado encubierto a mí me parece que es excesivo. Ernesto. Hay un golpe de Estado en desarrollo. El golpe de Estado que conocemos tradicionalmente no es una irrupción, es una irrupción militar. Hemos visto el ataque de Trump en Venezuela con 150 helicópteros. Yo me estoy refiriendo a un golpe de Estado que se desarrolla en capítulos. Y el golpe de Estado, la propia Isabel Díaz Ayuso dice que hay un clima guerra civilista. Yo le creo. Yo creo que el discurso del Partido Popular es guerra civilista. Yo le creo totalmente. Las declaraciones de Feijóo, las declaraciones de Juan Bravo, las declaraciones de Tellado, las declaraciones de Almeida, todas esas declaraciones son declaraciones guerra civilistas. Vienen a decir que hay que acabar con este gobierno.
que no puede seguir este gobierno y hay que acabar ahora. Feijóo dice que hay que meter a Sánchez en la cárcel y está dispuesto a modificar una ley que, por cierto, ya propone modificar el gobierno, que es la ley de enjuiciamiento criminal, para evitar que Sánchez y el sanchismo se escapen. En otros términos, el funeral del 29 de enero para Isabel Díaz Ayuso es un funeral guerra civilista. Créanlo, compañeros, es el funeral de Sánchez. Le ha arrebatado a Bonilla el liderazgo por el tema del funeral, porque no se hará en Huelva, insisto, por razones que tienen que ver con la organización, pero que sí, en la medida en que ella ha tenido la iniciativa, va a tener lugar en la Almudena. ¿Tenéis una idea de lo que va a significar ese funeral? Bueno, pues veremos. Bueno, a ver, la teoría de la conspiración del 11M no eran pocos, y no sé si se sentían solos, pero era una parte importante o significativa de medios de comunicación, y cuando ocurrió el atentado del propio gobierno mintiendo a los españoles. Mentira que se sostuvo con bulos durante años, prácticamente durante toda una legislatura, ¿no? Y comenta Marta que perdieron las elecciones. Bueno, la perdieron gracias a que algunos medios de comunicación sí hicieron su trabajo, gracias a que los ciudadanos españoles se movilizaron en un ejemplo espléndido de democracia para exigir la verdad ante la sede del PP. Y por esas razones, pero desde luego el PP hasta el sábado hay una entrevista con Rajoy mintiendo sobre la autoría del 11M, o sea que esa conspiración fue muy seria. Ahora intentan repetir, bueno, yo creo que intentan repetir algunos insultos y algunas falsedades, pero estamos en un momento muy inicial de la investigación. Yo concuerdo con lo que dijo Garea. Vamos a ver qué ocurre. Aquí puede haber dos motivos de responsabilidad política. Vamos a ver qué ocurre sobre antes del accidente, sobre alguna responsabilidad, porque hay algún problema con el mantenimiento de la vía, porque no se hayan hecho las revisiones correctas. Eso está en investigación. Y luego sobre lo que es la gestión una vez que ocurre el accidente. Yo creo que ahí Puente ha dado de momento explicaciones. Y la CIAF ha cambiado de versión ligeramente desde el viernes a hoy, según avanzan las investigaciones. Ahora, lo que no puede ser nunca un problema es, como ha dicho Feijóo hoy, que dan demasiados datos. No, yo quiero que me den datos, todos los datos, porque lo merecen además las víctimas y la sociedad en su conjunto. Hay que investigar hasta el final. Bueno, pues tenemos en la mesa de debate a dos personas que han ocupado responsabilidades de gobierno o formado parte de partidos de gobierno. Y me interesa mucho esa perspectiva, si es que podemos abstraernos a ella. Me abandonan unos instantes su papel de comentaristas para recordar un tiempo en el que, ante lo que ha sucedido, hemos escuchado al ingeniero diciendo que todavía es pronto para establecer conclusiones. Efectivamente, el mundo da una información, eso implica, lleva al Partido Popular a insistir en la petición de dimisión de Óscar Puente, y estamos ya en la trifulca política alrededor de todo esto. Y yo os pregunto, Pablo, Emilio, luego también naturalmente te pediría tu opinión a Rosa, cuando uno tiene responsabilidades de gobierno o de un partido de gestión de gobierno, ¿se contempla la posibilidad de que pueda suceder algo así y, aunque tú no seas responsable directamente, tengas que asumir una consecuencia, una responsabilidad política? Sin lugar a dudas, y la política es así. Lo que pasa es que en este caso yo veo la secuencia de otra manera. No es que el mundo dé una información, el PP diga una cosa y el gobierno responda a otra. Es que el mundo da un bulo. Y entonces la pregunta es, cuando tienes responsabilidades de gobierno, frente a dinámicas, perdón por la brutalidad de lo que voy a decir, de terrorismo informativo, ¿qué es lo que hay que hacer? Y ojo, yo no soy sospechoso de salir a defender al gobierno con esto. O sea, he dicho desde el principio, cuando se me ha preguntado, que hay que escuchar a los sindicatos, que seguramente el proceso de liberalización de los trenes ha provocado que no se hagan todas las revisiones que hay que hacer, que no se haya invertido lo suficientemente en rodalíes para, modernizar una red que está vieja. Es decir, que aquí hay problemas políticos de fondo, pero una cosa es que haya problemas políticos de fondo y que pueda haber una responsabilidad política del gobierno y del ministro, y otra es que uno de los periódicos más leídos del país vaya con un bulo y aquí no pase nada, porque eso es gravísimo. Es decir, un periodista que firma una supuesta información cuando es un bulo, y es probable que el periodista sepa que es un bulo porque ha investigado esa información, la pregunta es ¿dónde está la responsabilidad penal
del periodista, del medio, y alguien dirá, no, pero es que no se puede. No, lo que no se puede es mentir. O sea, es que la política tiene que tener reglas. Y un periodista que miente es un periodista corrupto. Es lo peor que puede hacer un periodista, mentir a sabiendas de que se está mintiendo. Si esto efectivamente es un bulo, pues ¿dónde está la rectificación? Es que hablamos de un periódico que tiene a su director condenado por mentir y le siguen llevando a los platos de televisión. No nos vayamos a otro... Claro, pero es que a mi juicio, yo sé que mi perspectiva puede ser diferente, pero creo que la noticia es que uno de los periódicos más leídos de este país ha ido con un bulo. ¿Por qué quieren hacer caer al ministro? Y ojo, que el ministro seguramente tendrá que responder a muchas cosas y tendrá que responder y tendrá que comparecer. Pero es que el tema fundamental es cómo, oiga, que alguien vaya a un kiosco y le estén vendiendo un periódico con un bulo como una catedral. Pues es que claro, luego nos preguntamos por qué pasa en Estados Unidos lo que está pasando. Es que empieza por ahí. Yo lo que te preguntaba, si uno debe asumir su responsabilidad en un momento determinado. El medio, desde luego, pero también el gobierno. La de uno y la de sus subordinados. O sea, que es como si tú eres ministro, lo que hagan tus subordinados es responsabilidad tuya. Pero insisto, o sea, si tú eres el director del periódico o tú eres el dueño del medio, asume tu responsabilidad cuando haya un bulo y que haya consecuencias. Porque es que de lo que estamos hablando ahora es de que el ministro ha tenido que salir a decir, oiga, que esto es mentira. Y ojo, eso no quiere decir que las cosas se estén haciendo bien, que haya todas las revisiones que tenga que haber, pero es que es terrorismo informativo ir en una portada con un bulo y que eso vaya después a las televisiones, a las tertulias y que así se haga política.